Bendiciones, que la paz del Señor Jesucristo esté en cada uno de sus hogares. Me presento, yo me llamo Luis Daniel, para gloria y honra de Dios. Esta es una de varias enseñanzas. Espero que usted pueda tomarlas como insumo, no como una verdad absoluta, y que usted, como buen cristiano, buen creyente, o si usted está por apenas iniciarse en conocer a nuestro Señor Jesucristo, todo esto que se diga a partir de ahora usted pueda tomarlo y llevarlo a la palabra del Señor, pesarlo con ella y poder tomar lo que cree que está en equilibrio con la palabra, y si hay algún error, desecharlo. Nosotros no venimos a agregar nada más, la palabra está completa, pero en ocasiones hace falta, como Dios mismo lo estipuló, maestros que logren enseñar y esclarecer doctrinas para poder seguir en el camino hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Yo deseo de mucho corazón que usted pueda comprender cada una de las cosas que se van a decir a continuación, y espero que usted tenga a mano algo en que anotar, que tenga también la Biblia a mano para que usted pueda hacer este estudio de la mejor manera y acompañarnos en este viaje tan hermoso que es el conocer a nuestro Dios. Sin más preámbulo, vamos a comprender las siguientes aclaraciones. La copa de la ira de Dios. Este es el contexto en el cual vamos a iniciar esta enseñanza. La copa de la ira de Dios era un término que ya los judíos de por sí en el Antiguo Testamento ya de alguna manera tenían entendido, lo tenían bien comprendido, que cuando se hablaba de esto, de qué era que se estaba refiriendo el escritor o cuál era el contexto. Y Jeremías dice lo siguiente ahí en el capítulo 25: porque así me dijo Jehová Dios de Israel: toma de mi mano la copa de vino del furor y da a beber de él a todas las naciones de las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová, y tomé la copa de la mano de Jehová, y di a beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá, y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición, como hasta hoy. Y ese era el contexto en el cual Jeremías estaba hablando. Eso era constantemente, podemos verlo en otros pasajes, ¿verdad?, de respaldo, en donde este tema se estaba escuchando. Pero bueno, en fin, ¿qué es la copa de la ira del Señor? Pero para poder comprender esta temática es necesario también empezar a entender otros términos. El evangelio. El evangelio viene del griego evangelium, ¿verdad?, que significa literalmente un buen anuncio, la buena noticia. Lo hermoso de esto es que de alguna manera Jesús, en su completud humana perfecta, logró tener este concepto y lo acopló a su ministerio. ¿Y qué significa en realidad el evangelio? ¿Qué era? Bueno, era un salvoconducto, era un documento que se firmaba en un momento de guerra en donde ambas partes habían decidido llegar a un punto medio y llegar a la paz. ¿Qué sucede con este punto medio? Yo me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que entonces esta buena noticia, este evangelio, este documento lo llevaba el portavoz, el heraldo, iba por las ciudades, por las plazas, anunciaba viva voz y decía: tengo un evangelio, tengo una buena noticia. La guerra ha terminado. Pero entonces yo me hago la pregunta: ¿de cuál guerra estábamos hablando? Y es muy sencillo: la guerra entre Dios y el hombre. Y dice Génesis 3:6: y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. El contexto que muchos incluso se atreven hasta a hacer burla del Edén, de lo que está escrito en el Edén, es lo que es todo el origen. Génesis significa el origen de todo. Y es acá donde inicia el origen del pecado, es acá donde inicia esta guerra entre la humanidad en general y Dios. Y entonces, en alguna manera, Dios decide por medio de su evangelio poner fin. Pero ¿cómo es que gana? ¿Quién ganará en una guerra como esta entre el hombre y Dios? Nos ponemos a pensar nosotros, pues evidentemente
Dios. Pero entonces, para poder comprender más a profundidad lo que está sucediendo en este contexto, es necesario entender el concepto de pecado. Y bueno, muchos creerán que el pecado es hacer cosas malas, que el pecado es mentir, que el pecado es adulterar, que el pecado puede ser matar a alguien o algo así. En realidad, el pecado, esas son manifestaciones del pecado. Esos son y trae consecuencias también el pecado, las manifestaciones del pecado. Pero el pecado es algo que ya está dentro de nosotros, es algo que ya está inherente a nosotros. Y lo podemos ver porque mucha gente puede decir, bueno, pero ¿cómo me dices que es algo que está dentro de nosotros? Y los niños que son tan inocentes, y yo no tengo hijos en particular, pero he tenido primitos muy pequeños, he visto a sus mamás constantemente, y uno lo primero que hace cuando un niño le dice pequeñito, hey, eso no toque, él vuelve a ver, si no está bien educado, lamentablemente, él vuelve a ver si usted no lo está viendo, para transgredir ese límite y traspasarlo y seguir. Eso ya son insinuaciones de pecado. A pesar de que nosotros digamos, Daniel, pero ¿cómo usted puede ser tan extremista? Pero en realidad eso es desobediencia, ese es el pecado. Y entonces nosotros tenemos que entender conceptos, porque vea lo que dice la primera carta de Juan en capítulo 3. Todo aquel que comete pecado e infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, que de alguna manera cuando Dios hace todo ese compendio de leyes, ¿verdad? Cuando hace todo eso, dice que el que está haciendo pecado también está incumpliendo la ley. Pero entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuáles leyes? ¿Cuál mandamiento? Y vea lo que dice Santiago, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los pecados. Y yo me pongo a pensar, y cuando uno se va a estudiar Levíticos, en Éxodo, Números, hay 613 leyes, 613 mandamientos. Esto es demasiado severo, digamos, lo que nos está diciendo Dios es que si alguien transgrediese esa ley, alguien la rompiese, eh, se hace culpable, con solo una se hace culpable de los otros 612 mandamientos. No solo tenemos los 10 básicos, ¿verdad? Que no vamos a entrar en detalle ahorita. Y entonces, aquí sucede algo que cambia un poco el rumbo de las cosas, como que sube un poco el nivel, porque cuando Jesús vino, él dio una reinterpretación de la ley y él puso el asta un poco más alto. Él vino y explicó y abundó en esto y lo llevó de una cuestión de que usted comete un acto de hacer hacia el ser mismo como tal, hacia nuestro interior, para poder solventar eso, que nosotros tengamos ese entendimiento de que el pecado de alguna manera es más allá que un acto. Y entonces vemos en Mateo 5 y constantemente vemos que Jesús anda diciendo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Por ejemplo, cuando él mencionaba que yo les digo que ciertamente que si usted ya con solo mirar a una mujer y codiciarla en su corazón, ya usted adulteró con ella. O sea, y viceversa, ¿verdad? La mujer con el varón. Esto es algo verdaderamente de sentarse a analizar, porque entonces podemos entrar en un entredicho y usted me puede decir, Daniel, pero yo llevo 40 años de casado, yo nunca le he dado vuelta a mi esposa, yo nunca me he acostado, y yo le tengo que decir que lo que Jesús vino a decir, lo que Jesús vino a hacer es decir, que si usted ya tiene un pensamiento impuro, ya usted de alguna manera, ya usted espiritualmente, ya usted abandonó a su esposa y usted fue con otra. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Que si entonces retomamos lo anterior, estamos comprendiendo de que estamos transgrediendo la ley. Entonces, vamos a ver, analicemos lo siguiente. Si, por ejemplo, antes se trataba, según el antiguo pacto, se trataba de que algún hecho que yo cometiera transgredía la ley, yo me hacía de una vez, me adjudicaba toda la ley encima mío. Ok, pero por ahí entonces uno podía cuidarse porque las leyes tenían sus pagas, algunos les cortaban una mano, unas cuestiones así un poco de Medio Oriente que nosotros quizás desconocemos por vivir en el lado occidente, pero así era la ley en ese entonces. Entendido, está bien. Pero supongamos de que en ningún hecho, por lo que te estoy poniendo de ejemplo, no lo has cometido, supongamos. Pero ¿qué pasa con los pensamientos?
¿Qué pasa cuando ves a algún prójimo y solo tienes un pensamiento de mal contra la persona y dices, esta persona me molesta, me cae mal? Quizás nunca has tenido ni siquiera una relación, pero simplemente lo que expresas es molestia. Ya ahí estás cometiendo asesinato espiritual, según lo que está escrito en la palabra del Señor en Mateo 5 y lo que dijo Jesús. Y esto es delicado, pero entonces vamos a continuar avanzando. Yo les pregunto esto, y yo quiero que usted interiorice. Evidentemente no voy a tener ninguna respuesta, pero usted se lo va a llevar a su corazón, a su mente. Usted va a decir, según lo que hemos entendido hasta acá, usted ha transgredido la ley del Señor, usted ha ofendido a Dios, usted ha quebrantado una de estas leyes. Pues yo creería que usted debe ser justo. Si usted dijo que sí ahorita en su corazón, entonces vamos a comprender lo siguiente: los enemigos de Dios. Tenemos ahí en Romanos, en el capítulo 1, 29, hay una descripción amplísima de lo que es el humano. Dice, la culpabilidad del hombre es su título que se le coloca. Y viene una descripción ahí grandísima. Yo los dejo para que ustedes vayan y la análisis del 29 al 32, pero en el 28 dice lo siguiente: y como ellos no aprobaron, escuchen, no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Y ahí empieza a decir Pablo, ¿verdad? De toda fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Y ahí sigue, murmuradores, detractores, aborrecedores. Vaya apuntando. Yo no sé si usted se siente en alguna manera entendido con alguno de esos temas, pero vieras que me llama la atención una de las descripciones que hay cuando leas. Yo estoy leyendo ahorita Reina Valera, pero puedes leer la Nueva Versión Internacional. Hay un versículo que me llama, hay una parte que me llama la atención, que dice que son enemigos de Dios, enemigos de Dios. Eso me hace entender, me hace comprender que nosotros de alguna manera siempre hemos sido enemigos de Dios. Esa guerra de la que empecé hablándoles siempre ha estado ocurriendo, siempre ha existido. Y vea lo que dice entonces la palabra del Señor ahí mismo en la carta a los Romanos, pero en el capítulo 6, 23, para todos los que ustedes dijeron, ahora todo lo que yo les leí, todo lo que yo analizaba, todas estas maneras de actos de pecado, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es la muerte. Y este pecado, esta palabra muerte, constantemente en la Biblia, hay dos conceptos para poder comprender el término muerte. Existe el término muerte cuando una persona cesa y ya deja de respirar o deja de latir su corazón, y esta es una muerte que se conoce como la muerte primera. Pero después hay una segunda muerte, según Pablo también, que se llama la muerte segunda, que es la muerte eterna, porque y constantemente este primer término de la muerte primera se le otorga por ejemplo, a los creyentes. Ya no se les dice que murieron, sino que descansó, durmió. Hay un contexto, hay un concepto ahí maravilloso dedicado al que cree en Cristo, pero lastimosamente al que muere sin Cristo se le conoce como muerte, y muerte eterna, según Romanos. Y entonces, esta muerte eterna me lleva al concepto de infierno. Y nosotros, y yo en particular, aquí no pretendo venir a ver y tratar de revelar cuál es el concepto del infierno. Y la gente tiene sus posiciones, los teólogos han debatido por esto por siglos. Y si hay algo curioso, es que la persona que más habló del infierno fue nuestro Señor Jesús. Jesús constantemente utilizó metáforas, comparaciones, y él hablaba el lugar donde el fuego nunca cesa, la llama nunca para, donde la polilla y el horrín están corroyendo, donde los gusanos andan, donde el ladrón mina, hurta, afuera, donde está el crujir de dientes. Y yo sé que hay una metáfora. Jesús se aprovechó de un contexto, de un término del Gena, que era un vertedero en donde en esos tiempos, en ese vivir de Jesús, iban y botaban las basuras y estaba prendido un fuego, y constantemente ahí se arrojaban todos los desechos, y eso estaba encendido. Y entonces los perros salvajes querían ir por los desechos para poder alimentarse, y entonces crujían sus dientes. Por eso ahí es donde será el lloro y el crujir y yo no voy a entrar
en esas metáforas y tratar de decirte, sí, es que la gente, yo he visto que dice, ay, es que ahí es donde huele a humo, que esto y que, uy, sí, que alguno fue al infierno y vino. Bueno, a mí me parece un poco extraño que a Pablo fue al tercer cielo y no se le permitió revelar nada, que el Señor Jesucristo dijo en, en su palabra que le reveló al apóstol Juan en el Apocalipsis, que ya todo estaba revelado. Tenemos, según Pedro, la palabra profética más exacta. En fin, yo no voy a empezar a debatir esos temas, pero yo creo y yo voy a tratar en mi humanidad de dar un entender gráfico para que usted nada más se haga la idea de lo que es el infierno. El infierno, para mi pensar, es un círculo perfecto. Es un círculo completo. Eso, perdón, el infierno no, la eternidad, perdón. Dios, que es eternidad, es un círculo perfecto. Esto es lo que yo comprendo. Pero Dios, en su inmenso saber, en su inmensa condición, Él desea separar un fragmento de la eternidad y este fragmento, Él voluntariamente decide no habitar en ese fragmento de la eternidad. Para mí entender, el infierno es estar alejado de Dios. Para mi comprensión, no hay mayor infierno que no tener a Dios en nuestro corazón. Y es un poco hasta entender cuando nosotros, los que hemos de una u otra manera caído y nos hemos arrepentido, nosotros hemos pecado, sentimos que ya estamos abandonados, ya no tenemos aquel vigor espiritual, porque el cristiano, a pesar de que esté en una prueba fuerte, siempre tiene esa esperanza, a pesar de que se esté doliendo, tenga el fallecimiento de un ser querido, existe esa esperanza. Pero el infierno es un lugar diseñado, y ojo, Apocalipsis lo explica, diseñado para Satanás y sus secuaces. Y es un fragmento de la eternidad en donde Dios decidió no habitar. Y entonces esto me lleva a un concepto maravilloso, porque la palabra a mí me enseña de que según todo pecado transgredido debía ser pagado con sangre. Toda situación debería ser pagada con sangre. Y usted levantó la mano y usted dijo, sí, esto que antes se leyó ahí en Romanos, me siento bastante entendido de eso. Yo he hecho alguna de esas cosas. Pues entonces, nosotros no podemos pasar por alto un concepto maravilloso que se llama la bondad de Cristo. Pero ¿qué es la bondad de Cristo? Porque en muchas ocasiones nosotros podemos andar por las ramas y decir que bondad puede ser buenismo, una persona muy bondadosa, muy amable. No, ese es un concepto humano. La bondad, según Cristo, es que hay un equilibrio perfecto entre justicia y misericordia, porque Dios no puede dejar de ser justo. Él en su divinidad, en su característica propia de Dios, Él no puede dejar de lado la justicia. Él constantemente tiene que continuar siendo justo, y la justicia dice que cada pecado, cada transgresión debe tener su paga, y la paga del pecado es muerte. Pero tampoco Dios puede dejar de ser misericordioso, y extiende su mano de misericordia y extiende su mano de gracia para nosotros. Y entonces acá es donde entramos en el origen nuevamente. ¿Qué pasa en este contexto de Génesis 6:24 y en donde está sucediendo todo el pecado del hombre? Ahí se los dejo para que lo lean, para que estudien, pero básicamente lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos a la creación de la tierra, del universo, y por consecuente el hombre, y por consecuente la mujer, y por consecuente entonces están ellos ahí, y Dios pone una ley, una única ley. Miren, de todo lo que hay aquí ustedes pueden ser partícipes, ustedes pueden comer todo lo que aquí hay, pero este árbol no se toca, este árbol no se come, punto, eso no se hace. Y entonces aparece el de siempre, el enemigo de siempre. Y aquí quiero ser enfático, no crea usted ese Satanás que le han inventado, ese diablo superpoderoso capaz de luchar tú a tú contra Dios. Eso no existe.
luego vamos a abundar en esa temática, pero eso no existe. Es simplemente sí hay que tener uno entendimiento, porque es el ser más sabio, el ser más entendido de la palabra. Jesús le habla con la misma palabra y él en su astucia se acerca a la mujer, no sin ningún miramiento, sexismo ni nada de esto, pero él se acerca a la mujer y nada más entendámoslo como el acontecer, el contexto. Yo no voy a entrar en feminismo ni en machismo ni nada de eso. Lo que se trata de comprender es lo que está sucediendo y le dice, come este fruto, y él dice, no, Dios dice que no, que de este fruto no vamos a comer, y entonces él dice, no es eso, es que digamos, no es que usted va a morir si come, no es eso, sino que si usted come del fruto, ustedes van a ser como Dios, porque ustedes van a ser dioses y van a tener el conocimiento entre el bien y entre el mal, se van a ganar eso. Y de una u otra manera Satanás no estaba diciendo una mentira exactamente, estaba diciendo una media verdad que a fin y al cabo termina destapándose en una mentira. Y entonces ambos, la mujer come, le da al hombre y come, ya saben la historia, y entonces ellos se ven interrumpidos en eso. ¿Y qué sucede? Se ven inmersos en eso. ¿Y qué sucede? Que entonces Dios se da cuenta y Dios lo llama y Adán dice, me escondí, tuve miedo, ¿verdad? Y cuenta la historia que ellos hicieron y hojas de higuera para tapar su desnudez, para tapar su pecado, su desnudez, para cubrirse. Y entonces dicen, no, y Dios dice, no puede ser, Dios, ¿dónde estás? O sea, como si Dios no supiera dónde estabas. Es que yo creo en la intención de Dios es confrontar al hombre en su pecado, confrontarlo en lo que está haciendo mal y decirle, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? No me digas que hiciste lo que te dije que no hiciera. Y constante vemos ese tipo de cosas y aquí es donde nosotros queremos desembocar y entender cuál fue el plan de Dios inmediato. Viene la sentencia a Satanás, que después la vamos a estudiar en otros episodios, viene la sentencia a la mujer y viene la sentencia al hombre y por consiguiente de una u otra manera el plan de salvación maravilloso de Dios. Dice que Él le dio piel de animal. Dice que Él le dio una piel para que se cubriese, una piel. Y yo me pongo a analizar, la palabra no lo dice, pero en ocasiones, cuando dice algo, está diciendo otras cosas que están ocurriendo atrás. Para que haya una piel de animal, tuvo que ver primero que ese animal muerto, tuvo que ver ese animal inocente, tuvo que haber sido sacrificado, tuvo que haber sido degollado, le hubieran sacado las entrañas, le hubieran quitado la piel para cubrir nuestro pecado y esa sangre corrió, ese animal fue desgarrado, fue muerto, fue reventado y para que nosotros tuviéramos salvación. En el corazón de Dios al instante, ya era un plan prácticamente instantáneo, o si no, cuidado, si no, Él sabiendo en su eternidad, y no vamos a entrar tampoco en eso, Él de una vez nos salvó. Y pasa todo el tiempo y todo el tiempo y vemos constantemente en la ley y vemos de que se dice toda la ley mosaica expresa de alguna manera cómo es que debe hacerse esto, porque no es que Dios se le ocurrió y que los sacrificios y todo esto, y vemos todo el Antiguo Testamento lleno de sangre, vemos constantemente haciendo este tipo de rituales y de este tipo de cosas, y eso no era nada más que, según como dice el autor de Hebreos, era una sombra de lo que había de venir. Ellos constantemente, el sacerdote tenía que degollar un carnero, un cordero, y limpio, puro, inmolado, y esa sangre en el propiciatorio, y el padre de familia ponía su mano en la frente del cordero como para el acto de traspasar los pecados al cordero. Es que esto es maravilloso, necesitamos entenderlo de esa manera. Y por eso es que en la antigüedad ocurrían todos estos sacrificios mandados por Dios, porque era una réplica, era una maqueta constantemente en la mente de los judíos. Va a venir un día un cordero perfecto en el cual Él va a ser sacrificado, en el cual se va a expiar todos los pecados sobre Él. Y eso constantemente se veía y nosotros de alguna manera, los judíos de alguna manera no lo comprenden muchos ahora todavía en la actualidad y en aquel tiempo mucho menos. Y esto me lleva a entender el concepto que habla Pablo del primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán, ya vimos la historia, pero hubo que en el jardín del Edén, el primer Adán tomó la mala decisión, que ya contamos el contexto, pero hubo un segundo Adán.
nuestro Señor Jesucristo, también un humano perfecto, nacido de alguna manera de voluntad de Dios y no de varón, en otro jardín, en el Monte de los Olivos. Y yo quiero que si usted está en este momento siguiendo esta enseñanza y tiene a bien buscar Lucas 22, vaya conmigo y lea lo siguiente. Dice, y estando en la agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto se conoce científicamente como dermatohidrosis, no es una lírica linda, no es una poesía maravillosa para adornar el texto. Esto literalmente le sucedió a Jesús y dicen los científicos que esto puede ocurrir cuando usted tiene altas tensiones, a un alto nivel de estrés, que usted puede llegar a sudar sangre. Los vasos capilares en la dermis se le rompen en la piel, en la frente, en los brazos, en las manos, donde las pulsaciones son más intensas. Y yo me pongo a pensar, eh, ¿por qué Jesús tenía este nivel de estrés? Porque de alguna manera él constantemente él sabía, él estaba seguro hacia dónde debía ir, él constantemente decía que él sabía dónde iba, a qué había venido, cuál era el plan, y él está en este contexto, antes de ir a la cruz, sufriendo. Él está ahí asustado o este nivel tan tenso. Yo después veo la historia de los mártires, vemos cómo muere Pedro, cómo mueren los demás y uno puede buscarlo con solo meterse en internet y ver los mártires, cómo han muerto, muchos en las muelas de las bestias, de los leones, donde los arrojaban, y ellos iban cantando, glorificando al Señor, viendo el cielo abierto, como Esteban. Y yo me pregunto, ¿será que entonces Jesús era un tanto más cobarde que ellos? Y yo empecé como a tener esta inquietud en mi corazón y yo decía, Señor, ¿por qué esto? Y después vemos estas historias y personas contemporáneas también en nuestros tiempos, en Corea del Norte, con la historia del pastor King, para que la busquen, otras historias en África, en fin, y cómo en la antigua Roma los envolvían en trapos, los subían en una columna y les prendían fuego para alumbrar la ciudad de noche. Y Jesús se sentía así de esta manera. No, no creo yo que mi Salvador sea más cobarde que ellos. No es eso, no es eso. Tenemos la historia en el capítulo 22, en el versículo 42, y dice lo siguiente. Diciendo, Padre mío, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba plenamente entendido de cuál copa era la que estaba hablando. Y nosotros quizás leemos esto, muchos han leído esto de prisa, han pasado por alto, no solamente, pero no se haga mi voluntad, que es la enseñanza perfecta, sino la palabra esa de la copa. Jesús estaba haciendo referencia a la copa de la ira del Señor. Y si usted estaba aquí para que se le revelase lo que son las copas de la ira en Apocalipsis y todo eso, yo tengo una mala noticia. No ese es el cometido. Es entender de que en ese momento el Señor Jesús estaba totalmente entendido de lo que se venía, de esa copa de la ira. Y eso vemos en Mateo decir, cuando ya está a punto de morir, y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Elohim, Elohim, lama sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No puedo evitarme sentir un poco conmovido y entender que Jesús mismo estaba viviendo el mismo infierno por ti
y por mí, por mis pecados. Jesús mismo estaba separado de la copa del amor de Dios que había tenido durante todos sus 33 años. Y por fin se había separado de su Dios para estar en ese fragmento de la eternidad, llevando todo el peso de nuestros pecados, para que un día como hoy usted pueda acercarse confiadamente al trono de la gracia, aceptar que es un pecador, arrepentirse genuinamente y tratar día con día de que eso no siga ocurriendo. Yo solo quiero terminar con una pequeña oración y con esa frase para que usted la analice. Yo sé que esto es un poco difícil de consumir. Generalmente cuando nos dicen que estamos mal, pero estamos bien, no nos damos cuenta. Pero para estar mal necesitamos entender una realidad en la que estamos. Y ese es el contexto, esa es la realidad en la que estábamos todos. Pero por su amor, por su misericordia y su justicia, un Cordero perfecto fue sacrificado para que hoy usted tenga la posibilidad de no tener muerte eterna, sino tener paz eterna. Quiero orar. Dios mío, gracias por la revelación de tu palabra, por entender tus tiempos, Señor. Dios santo, estamos en un momento difícil a nivel mundial, Dios mío. Los que estudiamos y confiamos en ti, sabemos que estamos prontos a ocurrir situaciones que están en tu voluntad, pero la belleza de todo esto es entender, Señor, que tu mano no se ha cortado. El sacrificio en la cruz, el derramamiento de sangre por mis pecados, ha trascendido las épocas, los conceptos, las religiones, ha trascendido todo. Y la cruz, clavada en un punto fijo entre el tiempo y el espacio para poder nosotros volvernos a ella y recordar que tú moriste mi muerte para que yo pueda vivir tu vida eterna. Gracias, Señor. Hermanos, y hasta aquí esto le ha bendecido. Yo quisiera que usted comparta esta información, no se la quede, que usted pueda regalársela a alguien que necesite escuchar de Cristo. Que la paz del Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. No desmaye, nos equivocamos todos los días. Sigamos adelante. Bendiciones.